Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a revisar cómo construir tablas de distribución de frecuencias. En los dos videos anteriores habíamos visto los temas de frecuencia absoluta acumulada y también frecuencia relativa y relativa acumulada. Ahora vamos a juntar todo con otros ejemplos más complicados. Antes habíamos visto datos cualitativos, ahora vamos a empezar con una distribución de frecuencia con datos cuantitativos, con datos numéricos. ¿Qué es lo que necesitamos? El problema nos dice que necesita una tabla de distribución de frecuencias con las notas de 25 alumnos. En este caso tenemos notas desde 0, 0 hasta el 20, que son la forma en que se califica aquí en mi país. Así que vamos a empezar a construir nuestra tabla y el primer paso es hallar la cantidad de datos. Ya me lo dan, en este caso tengo 25 alumnos. Y vamos a ponerlo de este lado. A continuación vamos a establecer las categorías o clases. Cuando tenemos datos cualitativos, es mucho más sencillo hacerlo porque, por ejemplo, en el video anterior mis datos era el estado civil, si era soltero, casado, viudo o divorciado. Pero ahora tenemos datos cuantitativos, tenemos cantidades, números. Así que tenemos que establecer primero las categorías. Vamos a colocarlo en nuestra primera columna, las categorías que se denotan con la letra X sub I. Cuando tenemos datos numéricos, hay varias formas de hallar la cantidad de categorías. Pero esta vez vamos a hacerlo de 5 en 5 y solo 4 categorías. Si tuviéramos, por ejemplo, una distribución de frecuencias del diámetro de unos pernos que pueden tomar valores no solo discretos, sino valores continuos, porque no se redondea muchas veces, la cosa se va complicando un poquito más. Así que vamos a tomar en cuenta algunas precauciones. Pero lo importante es que las categorías no se superpongan. Es decir, un valor no puede pertenecer a la vez a dos categorías. Cada valor tiene que pertenecer a una sola categoría. Si no, toda nuestra tabla va a quedar mal. Vamos a empezar con las categorías y solamente vamos a poner las notas de 5 en 5. Es la manera más sencilla. Primera categoría, colocamos las notas desde 0,0 hasta 0,5. Pero en 0,5 vamos a colocar un intervalo abierto, es decir, no voy a tomar en cuenta los que sean 0,5 exacto, sino hasta antes de 0,5. Antes de 0,5 en este caso tenemos el 0,4, pero si hubieran sido datos continuos, había que tomar hasta 0,4.99999, es decir, sin el 0,5. Siguiente categoría. Ahora sí tomamos en cuenta el 0,5 y nos vamos a ir hasta 10, pero en 10 intervalo abierto. Es decir, no tomamos en cuenta el 10 sino lo que está antes del 10. Tú me dirás, ¿por qué no pongo hasta 0,9? Está bien, es otra forma, pero para irnos acostumbrando para cuando tengamos datos continuos. Siguiente categoría. Vamos a tomar en cuenta ahora las notas desde el 10 hasta el 15. Nuevamente en 15, intervalo abierto. Y finalmente vamos a tomar las notas desde 15 hasta 20. En 20 sí vamos a colocar ahora intervalo cerrado para abarcar también las notas que tengan el 20. No hay ningún problema con ello. Bien, ya hemos avanzado los dos primeros pasos. Número de datos y las categorías. A continuación vamos a empezar a construir las dos columnas más, que son la frecuencia absoluta, la ponemos aquí a continuación, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Vamos a hacerlas juntas porque están muy relacionadas. La frecuencia absoluta se denota con la letra N minúscula sub I y la frecuencia absoluta acumulada N mayúscula sub I. Ahora, la frecuencia absoluta me dice la cantidad de datos que pertenecen a una categoría. Primera categoría. Y ahora, muy atentos aquí. ¿Dónde ocurren los problemas a la hora de construir tablas de frecuencias? En el conteo de datos. Es el punto clave. No ocurre al momento de hallar la frecuencia relativa, ni la porcentual, ni la absoluta acumulada. El gran error que cometemos todos es al momento de contar los datos. Así que muy atentos aquí y vamos a pedir un poco de suerte, un poco de aliento para no equivocarnos. Primera categoría.
¿Cuántas notas tenemos comprendidas entre 00 y antes de 05? En este caso hasta 04. 00 y antes de 05. Vamos contando y ayúdame por favor. 1, 04. 05 no lo contamos, no lo contamos. Siguiente. En esta fila no tenemos nada. En esta fila tenemos un 00. Dos datos. ¿Solamente dos datos? Sí. Dos datos por ahora comprendidos entre 00 y 05. Verificamos, no me quiero equivocar. Sí, dos datos. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada hasta este momento. ¿Cuántos datos hemos contado en total? Solamente 2. Número de datos reportados hasta el momento. Siguiente categoría. Desde 05 hasta 10 sin tomar en cuenta el 10. Antes del 10 hasta el 9. Ayúdame por favor para no equivocarme. Empezamos. El 10 no lo tomamos en cuenta. El 8, 1. El 05, 2. Ahora sí lo tomamos en cuenta. A continuación, en esta fila nada. Aquí tenemos el 09. 3 datos. Tenemos 14, 13, 13. 08. 4 datos. 06. 5 datos. Verificamos. No se nos ha escapado nada. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos. Vamos bien. Hasta este momento, en total, ¿cuántos datos hemos contado? 5 más 2, 7. El total de datos que hemos contado hasta este momento. Siguiente categoría, entre 10 y 15 sin tomar en cuenta el 15. Ayúdame a contar. Empezamos. 10, ahora sí tomamos en cuenta el 10. Va 1. Entre 10 y 15, perdón. 12, van 2. 14, van 3. 12, 4, 11, 5. 14, 6, 13, 7. El 15 no lo tomamos en cuenta. 16 tampoco. El 11, 8, 14, 9, 13, 10, 13, 11, 12, 13 y 14. 14 datos más tenemos hasta este momento. Ok, 14 datos que pertenecen a la categoría de notas entre 10 y 15 hasta este momento. ¿Cuántos datos vamos contando en total? Vamos contando 21 datos. Finalmente, entre la categoría, en esta categoría, notas de 15 a 20, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, nos falta uno más, ¿ok? No, solo 4 datos más. 4 datos de notas comprendidas entre 15 y 20. Y hasta el momento hemos contado ya 25 datos. Comprobación. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar aquí? Que la suma de frecuencias absolutas nos sume el valor de n, el total del número de datos. Sumamos. 5 más 2, 7. 7 y 14, 21. 21 y 4, 25. ¿Está bien? Está bien. Por ahora cuadra con el número de datos. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué verificamos aquí? Que en la última celda, en esta de aquí, tengamos el mismo valor de n, 25 y 25. Vamos bien por ahora. Ya tenemos la fila, la columna de frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. Ahora nos toca analizar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que es lo que me indica, es la fracción, la porción de datos que pertenecen a una determinada categoría respecto al total. Se denota con la letra F sub i. A continuación vamos a marcar la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es la sumatoria de las frecuencias relativas, ¿sí? Muy sencillo. Y se denota con la letra F mayúscula sub i. Vamos a dejar una columna más para la frecuencia porcentual. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Muy sencillo. Solamente tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre el total de número de datos, es decir, 2 entre 25, 5 entre 25, 14 entre 25 y 4 entre 25. Si me das un segundo, yo ya tengo por aquí los valores calculados y no los quiero perder de vista. Sería 0.08, 0.20, un quinto. Aquí tenemos 0.056, ¿ok? 0.56. Y finalmente tenemos el valor
de 0.16. ¿Sí? Un poquito de trampa me ha ayudado para calcular los decimales. ¿Qué es lo que tenemos que verificar ahora? Que la sumatoria de frecuencias relativas me dé como resultado 1. Comprobación. 0.08 más 0.20, 0.28. 0.28 más 0.56 tendríamos 0.84. 0.84 más 0.16 tenemos 1. Algunas personas prefieren poner la frecuencia relativa y la relativa acumulada como porcentajes. Yo prefiero ponerlos como proporción, como fracción. Frecuencia relativa acumulada. Simplemente vamos a sumar las frecuencias relativas. Hasta este momento tenemos 0.8. Siguiente celda, sumamos 0.20 más 0.08, sería 0.28. A continuación, 0.56 más 0.28, y eso sería 0.84. Finalmente, 0.16 más 0.84 tendríamos 1. ¿Qué significa este 1? Significa que hemos tomado en cuenta todo nuestro universo, toda nuestra muestra, porque la frecuencia relativa lo que me dice es cuántos datos del total he tomado en cuenta. Si he tomado 1 o 100%, significa que he tomado todos los datos y que vamos bien por ahora. Vamos a continuar ahora, ya vamos a marcar aquí nuestro check, que ya tenemos lista la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Vamos a terminar ahora con la frecuencia porcentual. Algunos también prefieren hacer frecuencia porcentual acumulada. Es también una forma muy interesante, pero aquí vamos a hacer solamente la frecuencia porcentual. ¿A qué es igual la frecuencia porcentual? Simplemente colocamos la frecuencia relativa como porcentaje. 0.08, ¿qué porcentaje es? Es un 8%. 0.20 es un 20%. 0.56, un 56%. Y 16% finalmente. ¿Qué es lo que tenemos que verificar aquí? Que la sumatoria nos dé el 100%. 8 más 20, 28, y 56, 84, y 16 tenemos el 100%. Estamos bien. Hasta aquí hemos terminado nuestra primera tabla. Vamos a hacer ahora una tabla un poquito más sencilla, pero también muy interesante, así que no te pierdas y continúa hasta el final del video. Segundo problema, nos dicen ahora que encuestan a 20 personas y les preguntan acerca de su bebida favorita. Tenemos aquí las respuestas de las 20 personas y vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Como siempre, el primer paso ya sabes cuál es, y es el número de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos los datos de 20 personas. Ese es nuestro universo. Segundo paso, establecer las categorías o clases. En este problema es mucho más sencillo, tenemos datos cualitativos, ya no tenemos números, así que la cosa es bastante sencilla y vamos a establecer ahora las categorías que se denotan con la letra X sub I. ¿Cuáles son nuestras categorías en este caso? Son las bebidas gaseosas, las diferentes marcas. Empezamos por Pepsi, seguimos por Coca-Cola. A continuación tenemos Inca Kola y finalmente tenemos a Sprite. Ya tenemos ahora nuestras 4 categorías. Y vamos a darle un check aquí. Ya hemos hallado nuestras 4 categorías. La siguiente columna en nuestra tabla de distribución de frecuencias ya sabes cuál es. Y es la frecuencia absoluta. ¿Ok? Frecuencia absoluta. La que sigue es frecuencia absoluta acumulada. No es que tengas que hacerlo así en este orden necesariamente, pero es la forma más sencilla de hacerlo y es lo ideal, lo que se trabaja siempre. N sub I y N mayúscula sub I para la frecuencia absoluta acumulada. Empezamos a contar datos, que es donde se producen los errores, así que estén muy atentos en el conteo de datos y vayan marcando siempre los datos que ya contaron para que no los cuenten 2 veces. Frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces tenemos a Pepsi en nuestro muestreo? Ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No se me escapa ningún Pepsi. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Colocamos aquí frecuencia absoluta 6. Hasta este momento, ¿cuántos datos nos van reportando? 6. Esa es la frecuencia absoluta
acumulado la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Qué sigue? Coca-Cola. Vamos a contar los datos ahora de Coca-Cola. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos la frecuencia absoluta de Coca-Cola. Hasta este momento, ¿cuántos datos vamos contando? 5 más 6, 11. Sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Qué es lo que sigue? Inca Kola. De repente no la conoces, pero es la bebida más rica que hay acá. Inca Kola. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 valores de Inca Kola. Hasta el momento, ¿cuántos datos vamos contando? 16. Y terminamos con Sprite. Tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 datos de Sprite. Hasta el momento, la frecuencia absoluta es 20. Llega la hora de hacer una primera comprobación. ¿Qué vamos a comprobar cuando tenemos ya las dos columnas de frecuencia absoluta y absoluta acumulada? Verificamos que el total de frecuencia absoluta sea igual al valor de n. 6 más 5, 11. 11 más 5, 16 y 4, 20. ¿Cuadra con el dato del total de personas encuestadas? Sí. Así que lo vamos a marcar 20. De este lado, frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que tenemos que verificar? Aquí tenemos que verificar que este dato n corresponda a la última celda de frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la columna que sigue ahora en nuestra tabla de distribución de frecuencia? Ahora tenemos a la frecuencia relativa. Ya está. Marcamos frecuencia absoluta, absoluta acumulada y nos vamos a ir ahora con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada? Nos dice la proporción de valores que pertenecen a una determinada clase o categoría. Mientras que la frecuencia relativa se denota con la letra F minúscula sub i, la relativa acumulada F mayúscula sub i. Continuamos. ¿Qué proporción de Pepsi, de datos de personas, consumen Pepsi respecto al total? Respecto al total, consumen 6 entre 20. No te olvides que la frecuencia relativa lo que nos dice es qué parte o proporción del total pertenecen a una clase. Pertenecen 6 de 20. En el siguiente caso, Coca-Cola. ¿Cuántas personas del total consumen Coca-Cola? 5 de 20. Inca Kola. Total de personas, 20. Personas que consumen Inca Kola, 5. Sprite, 4 de 20. ¿Ok? Otra forma más sencilla de hallarlo es 6 entre el 20, el total. 5 entre 20, 5 entre 20, 4 entre 20. ¿Sí? Sin tener que pensar mucho y hacerlo un poquito más rápido en automático. 6 entre 20, ¿cuándo es? Yo lo tengo por aquí y esto es 0.30. 5 entre 20, 0.25. 5 entre 20, 0.25. Y 4 entre 20 es finalmente 0.20. ¿Okay? Frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando las diferentes frecuencias relativas que hemos hallado hasta el momento. Hasta este momento solamente teníamos 0.30. Sumamos 0.55 más 0.30, 0.25 más 0.30, 0.55. 0.25 más 0.55, 0.80. 0.20 más 0.80, 1. Y ya tenemos nuestras dos columnas de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para terminar, vamos a hallar la frecuencia porcentual. ¿Ok? Frecuencia porcentual. Y es lo mismo, es la misma columna de la frecuencia relativa, pero expresada como un porcentaje. No vamos a hacer la frecuencia porcentual acumulada, esa la dejamos para que la puedas resolver tú en casa, pero es muy sencillo. Frecuencia porcentual, simplemente colocamos este 0.3 como porcentaje, 30%. 0.25 lo expresamos como porcentaje, 25%, el mismo valor para Inca Kola, y terminamos con Sprite, al cual pertenecen el 20% de las personas de nuestra muestra. Este ejemplo ha sido bastante más sencillo que el anterior, pero si aún no estás convencido,
O si ya dominas el tema muy bien, vamos a seguir en nuestro próximo video con algunos ejercicios mucho más complicados, ya con variables continuas y discretas, mezclando un poco de cada una y dejando de lado los datos cualitativos, que son un poco más sencillos de trabajar, como hemos visto en este segundo ejemplo. Hasta aquí llegamos por ahora. No olvides suscribirte al canal y visitarnos en matemóvil.com para ver todo el curso de estadística. Un saludo y suerte.